¿Qué tal, estimados amigos, parientes y conocidos? Bienvenidos de nuevo a este espacio de la doctrina de todos los siglos. Hoy voy a aprovechar esta ocasión para hacer algunas aclaraciones. Un dicho muy común de uno de mis catequistas es que nunca demos nada por supuesto. Es decir, que no podemos partir de la suposición de que todo lo que digamos palabra por palabra va a ser entendida por nuestra audiencia. De manera que siempre hay que estar haciendo aclaraciones porque pues puede escucharse allí siempre alguna palabra, tanto una palabra que no sea de uso común, que no se entienda, como una frase o un pensamiento que pueda ser malinterpretado, y de las dos cosas voy a hablar en esta ocasión. Miren, una persona conocida que pues seguramente vio mis videos, comentó o me hizo saber que daba la impresión, o que a ella le quedaba la impresión, de que yo atacaba a la Iglesia Católica. Nada más lejos de la realidad. No dudo que a ella como tal le haya quedado esa impresión, pero quiero que se sepa qué es lo que menos quiero y lo que menos intento hacer. Aquí se trata y estamos para poner, como ya lo he dicho, nuestro granito de arena en favor de la doctrina de Cristo, en favor de la doctrina de la Iglesia, que lo que hace es ser nuestra madre, nuestra maestra, de la que pues también somos cuerpo, ¿no? El cuerpo místico de Cristo. Entonces, para quien le quede esta impresión, pues quiero hacer algunas aclaraciones al respecto. Miren, primero, fíjense bien, cuando se hace algún señalamiento o que aparezca o que aparentemente es una crítica hacia algún obispo, de mi parte, o un sacerdote, un párroco, o hasta del Papa, yo quiero que quede bien claro, mis estimados amigos, que yo no señalo sus pecados personales. Son los que menos me interesan y los que menos me deben de interesar, porque de eso los va a juzgar Dios. Yo no critico ni criticaría sus pecados privados, de su vida privada, de su vida personal, de ningún sacerdote ni de ningún papa. Es más, si un sacerdote fuera vamos a decir, pecador manifiesto, y nomás él hubiera, o aunque hubiera más, pero fuera necesario de mi parte confesarme con ese sacerdote, yo lo haría, y estoy plenamente convencido que su confesión es válida. Dice el padre Pistolas, muy conocido, que no les recomiendo sus homilías, por tanta palabrota que dice tan fea, pero una vez entre todas sus sandeces sí dijo una verdad. Él mencionó a un sacerdote conocido de él, dio su nombre en algunos de sus videos, que había dejado un hijo en cada una de las parroquias en las que estuvo a lo largo de su vida. Pues ya todos sabemos que los van cambiando de parroquia, duran ciertos años y se los van rolando, no se van cambiando, y que en cada parroquia que había estado había dejado un hijo. Y él dijo esto, y es muy cierto, dijo, sus absoluciones que hizo ese sacerdote son válidas, y efectivamente yo así lo creo. Entendiendo bien lo que son los sacramentos y cómo operan los sacramentos en nuestra vida, cómo nos imparten los sacramentos, pues, sus gracias, ¿no? Es cierto. Y no solo sus confesiones fueron válidas, sus bautismos, las bodas que celebró, las consagraciones que hizo en misa, todo eso es válido y surtió efectos, aunque él en su vida privada haya sido lo que haya sido. Si esto no lo justifica, no. Simplemente a lo que voy es que tenemos que diferenciar las funciones que hace como sacerdote en su investidura sacerdotal de las que hace como persona. Claro, lo que haga es motivo de escándalo y por eso lo puede llamar a cuenta de Dios. Ahorita vamos con el tema del escándalo, pero a lo que quiero llegar es a que en un sacerdote, vamos a decir, que sea lo que sea, el peor pecador, sus confesiones y sus absoluciones, si las hace conforme a la doctrina, son válidas. Y si yo me fuera a confesar con él, o podría yo irme a confesar con un sacerdote así, y sé que es válido,
y porque él lo está haciendo en su investidura sacerdotal. Sus pecados a mí no me importan, ¿sí se entiende? Y yo no les critico sus pecados a los sacerdotes, ni a los obispos, ni al papa. Lo que yo he llamado la atención en mis pláticas que he dado, en mis charlas, o he señalado es sus errores doctrinales, porque esos sí nos afectan. Sus pecados privados no. Sus errores doctrinales, omisiones doctrinales, sus abusos litúrgicos, todo esto, pues yo creo que no solo es bueno señalarlo, sino a veces hasta es necesario. Miren, por ejemplo, que un sacerdote sea, vamos a decir, un fornicador o esté en actos declarados y manifiestos de fornicación y que lo haga, es su vida, a mí no me interesa. Lo que sí me va a, vamos a decir, lo que sí me va a interesar es que él intentara enseñar que lo que está haciendo no es malo, porque allí ya se está metiendo con la doctrina de la iglesia y puede causar escándalo y daña la vida de la iglesia. Ese es el problema y por eso es que es tan grave el escándalo. Miren, escándalo, la gente a veces entiende escándalo como muchas otras cosas se ha ido como distorsionando, ¿no? Por los usos, por tanto que se usa para un fin o como metáfora, se termina desviando de su significado principal. Escándalo significa piedra de tropiezo, causa de tropiezo. Lo que pasa es que ya ahorita aquí, al menos aquí en México, se usa mucho a veces para referirse a algo que hace mucho ruido. Cuando alguien está gritando, está haciendo un escándalo o algo que suena mucho, que se escucha muy fuerte. El ruido principalmente, el ruido físico. Entonces, no, escándalo es piedra de tropiezo. Cuando alguien con su conducta hace, por ejemplo, que otras personas pues se debiliten en la fe, porque si quien es, como dijo Cristo, estos pequeños, refiriéndose a personas débiles en la fe, cuando dijo que cualquiera que lo haga tropezar a un pequeño vale más que se le amarren una piedra de molino y lo arrojen al mar. Es decir, ¿por qué? Porque si se ve que una persona muy cercana a Dios, muy religiosa, comete un pecado evidente y a la vista de todos, pues hace que a veces la gente diga, bueno, ¿y de qué sirve entonces ir a la iglesia? Si de todos la gente sigue siendo igual de mala. Ese es el escándalo, es decir, causar un tropiezo, hacer que otra persona se debilite en la fe y se aleje de la iglesia. Se termina siendo una piedra de tropiezo. Entonces, bueno, ese es por un lado, ¿verdad? Que quede claro que yo no señalo pecados personales de los sacerdotes, ni de los obispos, ni de los papas, solo sus, vamos a decir, sus omisiones o errores doctrinales, porque, por ejemplo, en el caso de la liturgia, si un sacerdote hace omisiones graves en la liturgia o abusos graves litúrgicos, pues si no se sabe las reglas de la liturgia, de la instrucción general del misal romano, mal. Y si se la sabe, porque se la debería de saber. Y si se la sabe y aún así se las brinca, pues yo creo que es peor. No sé qué será peor, pero el caso es que está mal. Entonces, es decir, las reglas de la liturgia se hicieron para cumplirse. Pues bien, eso es por un lado. Por otro lado, también quiero que se entienda que aún sea yo o cualquier persona que señale errores, omisiones o de un obispo o de una conferencia episcopal. Ahorita voy a explicar qué es esto que he mencionado varias veces de las conferencias episcopales o un papa. No es tampoco atacar a la iglesia, porque no es lo mismo religión que religiosos. Sí formamos a la iglesia, pero ahí no es decir, no se agota en las personas individuales de carne y hueso. La iglesia, si me explico, es como decir, no es lo mismo México que su gobierno. Por ejemplo, el que algún político, un presidente de la República cometa actos de corrupción, pues eso no le quita la belleza a nuestro país. Lo mismo el que un sacerdote, un obispo o un papa sea infiel a Jesucristo y a la iglesia y a la doctrina, no le quita la santidad a la iglesia, porque no es lo mismo. Ni mucho menos en una gente que ya entiende las cosas, se debería de, bueno, conociéndolas como se debe,
tampoco sería motivo para que se alejara de la iglesia. Eso cuando está débil en la fe, sí ocurre, por eso Cristo lo señaló como algo grave, el escándalo. Y el catecismo de San Juan Pablo II trae una parte dedicada precisamente al tema del escándalo, señalándolo como un pecado grave el escándalo. Es decir, el que un clérigo, una persona religiosa, es más, cualquier persona que se supone que conoce, comete un pecado grave o pecados que hacen tropezar a otros. Entonces, pero teniendo el criterio suficientemente maduro, no debería de ser. ¿Por qué? Porque precisamente no deberemos de confundir a las personas con la institución. ¿Se entiende? Es decir, la Iglesia Católica es santa a pesar de las propias personas que estamos en ella, que somos pecadores. Porque sería tanto como que si porque un presidente de México comete actos de corrupción, dijera alguien, es decir, hay un presidente que comete todo tipo de actos de corrupción, robo. Y ya solo por eso, ya no vamos a amar a nuestro país o ya no nos va a gustar. ¿Cómo nos escucharía que dijéramos, no, pues pues ya no me gusta el mole porque pues el presidente de México es bien corrupto. Ya no me gusta el tequila, a quien le gusta. Ya no me gusta el mariachi. Me gustaba mucho el mariachi, pero como nuestro presidente y nuestros diputados son bien corruptos y perezosos, pues ya no me gusta el mariachi, la música de mariachi. O ya no me gustan las cascadas de agua azul en Chiapas. O ya no me gusta Morelia. Ya no me gusta la maravillosa Catedral de Morelia. O ya no me gusta pues tanta belleza de que hay en nuestro país. Bellezas naturales, bellezas arquitectónicas, bellezas culturales, que tiene que ver una cosa con la otra. Pues es lo mismo, ¿no? Que un sacerdote, como que una persona, un laico común que esté muy acercado a la iglesia, un sacerdote, un obispo, hasta el papa, hagan cosas malas, no por eso la iglesia deja de ser santa, y mucho menos sería motivo para alejarnos. Hay un pasaje ya al final del libro del Quijote de la Mancha de José de Cervantes Saavedra, yo creo que han escuchado hablar de él, donde pues dice, miren, Don Quijote, él amaba mucho a su amante imaginaria, ¿no? A su amada Dulcinea. Él decía que era la mujer más bella del mundo. Entonces, se le encuentra un día queriéndolo regresar porque él había perdido la razón a su lugar de origen. Armaron un plano total que va un señor, una otra persona en su caballo y lo reta a un duelo. Entonces, cuando hacen estos duelos en la que se llevan dos caballos, uno enfrente y otro, con sus lanzas y sus escudos a enfrentarse a choque, ¿no? Era un tipo de batallas entre caballeros en la Edad Media, ¿no? Entonces, fue muy popular en esa época. Entonces, la apuesta que pusieron, lo que le propuso este caballero, le dice, mira, dice, si yo te gano, tú vas a renunciar a esto de andar en la caballería, porque Don Quijote andaba de caballero buscando aventuras y pleitos y de todo. Y dice, y vas a renunciar a tu idea de que Dulcinea, porque esa era la amada de Don Quijote, es la mujer más bella del mundo. Y te vas a ir a tu casa y ya. Entonces, no, pues se arma el duelo y se van Don Quijote y el otro caballero. Y a enfrentarse, Don Quijote bien flaco y su caballo otro tanto, pues lo derriba el contrincante. Y cuando está en el suelo Don Quijote, se le acerca el otro, ¿no? Su rival, y le pone la lanza y le dice así en el suelo, en la garganta, y le dice, te vencí, Don Quijote. Le dice, cumple, dice, tienes que reconocer que Dulcinea del Toboso no es la mujer más bella del mundo. Él estaba obsesionado con esto, Don Quijote, y le dice Don Quijote una palabra que bien interesante, una respuesta, le dice, clava tu lanza, caballero, pero Dulcinea del Toboso es la mujer más bella del mundo, y no es justo que mis debilidades defrauden esa verdad. Fíjense qué palabra tan interesante, es decir, dice Don Quijote, pues si ella objetivamente es la mujer más bella del mundo, no por mi culpa va a dejar de serlo, por mi debilidad de que no pude dar pelea en la batalla. O sea, él fue muy fiel a sus convicciones y prefirió morir. Bueno, no murió, pero en ese estuvo dispuesto, ¿no? A que lo mataran, pero él no iba a renunciar a su convicción y a esa verdad que era su verdad. Pues bien, aquí en el caso de la iglesia aplica lo mismo. La iglesia católica es la verdad, es una religión maravillosa, es la religión de Cristo
y nuestras debilidades, nuestros pecados míos y de todos los católicos no pueden defraudar esa verdad. En otras palabras, la Iglesia Católica es la verdad aún a pesar de los propios católicos, laicos, obispos y hasta del Papa. Yo ahí encuentro esa similitud y se los pongo como ejemplo. Pues bien, esa era una, espero quede claro. También que se entienda que, pues miren, y esto aquí aplica pues a lo mismo de lo que estamos, miren. No todo lo que un obispo dice es necesariamente magisterio, ¿se entiende? O sea, un sacerdote, un obispo o el papa, todo lo que digan es magisterio, lo debemos de seguir en tanto y cuando sea acorde a lo que la iglesia ha enseñado siempre. Si no, no. Entonces, nosotros vamos a obedecer esa enseñanza siempre y cuando sea acorde a lo que la iglesia haya enseñado, si no, no. Y si es inclusive contraria, no solo podemos, debemos señalarla, aunque en ese señalamiento termine raspado el sacerdote, obispo o hasta el papa, como ocurrió en el primer video que grabé de esta serie, en el primer tema, ya cuando entré al primer tema, que señalé algo que había dicho el Papa Francisco en Singapur. ¿Sí se entiende? Entonces, nosotros debemos, si hay una declaración, un dicho de un sacerdote o de quien sea, y es contrario a lo que la iglesia ha enseñado siempre a la tradición, insisto, para empezar, no es obligatorio obedecerlo y tenemos que señalar ese error. Por ejemplo, hay un obispo en Estados Unidos, creo que se llama James Martin, que él ha enseñado que nada en el tema sexual es pecado si se hace por amor. Eso es mentira. Él está descartando a la fornicación y al adulterio como pecados. Y por más, no es que nos sientamos nosotros santos, no, es que objetivamente no podemos justificarlo. O sea, no por el hecho de que alguien lo haga, tiene que necesariamente señalar todavía que no es malo. ¿Se entiende? O sea, que un ladrón robe, pues, si lo quiere hacer, que lo haga, y si no tiene miedo a la justicia y a que lo encuentren. Pero lo peor que puede hacer después es decir que el robo no es malo o que lo que hizo estuvo bien. Entonces, si un obispo comete un error, pues que lo haga. Pero como dije hace rato, donde sí vamos a señalar es cuando él intente decir que eso que hizo no es pecado. Allí, insisto, no solo debemos señalar a ese pastor que está enseñando algo contrario a la doctrina. Y eso no es atacar a la iglesia, mis estimados, eso no es atacar a la iglesia, eso es solamente poner las cosas en claro, porque lo que ellos digan puede influir mucho para bien o para mal. Entonces, por ejemplo, miren, sabemos que entre muchas otras cosas, pero para que la iglesia canonice a alguien o lo declare santo, se le beatifique, aparte del milagro, pues tiene que ser una persona que en su vida haya destacado en obras de fe, esperanza y caridad, las virtudes teologales. O sea, no es solo caridad, porque si no, pues va a estar como Bill Gates, este dueño de Microsoft que hace donaciones y que es un filántropo y hace, no sé, obras de beneficencia, los llamados filántropos. Entonces, si un obispo, un santo, el que sea, qué bueno que haga obras buenas de caridad, pero es que no se agota ahí, porque si también hace esas obras y a la vez en sus dichos es contrario a la fe, pues allí ya no está bien. Es decir, están inclusive en orden primero la fe, la esperanza y la caridad. Si no, puede ser un muy buen hombre, pero no un buen cristiano, no un buen católico. Es decir, si se entiende, o sea, tiene que destacar en estas virtudes, entre otras cosas, el milagro comprobado y pues más cosas, ¿no? Pero tiene que demostrar en su vida, pues que fue un fiel soldado de Cristo. Entonces, y obviamente su enseñanza fiel con la doctrina, es decir, los papas que fueron declarados santos, que no son todos ni mucho menos, o sea, hubo una época, creo que fue entre el siglo, no sé, entre el siglo XVI y XIX,
Yo creo que fueron como 300 años. Luego este dato se los debo así, no es exacto, es una aproximación, pero creo que no hubo ningún papa santo casi como en 300 años. Y más bien personas laicos, seculares como San Isidro Labrador, que ni sacerdote era, no era ni monje ni religioso, y un santo. O sea, a veces más bien gente acá del pueblo, gente de abajo, lograba la santidad. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, insisto, los papas son santos en tanto y cuanto son fieles a la doctrina. Es precisamente que por eso es que son santos. Un papa no puede ser santo si va haciendo cosas contrarias a lo que la iglesia siempre ha enseñado. Y entonces, pero lo peor es que si hace algo mal, hasta eso muchos no se atrevieron. Por ejemplo, hubo papas que fueron pues muy malvados. Esto también que digo no es atacar a la iglesia, son hechos, están en la historia. El Papa Alejandro VI, el Papa Clemente VII, pues fueron unos papas muy degradados moralmente, eran costales de malas mañas, pero lo bueno es que nunca intentaron al menos justificar sus errores, intentando con un documento magisterial decir que lo que hacían no era pecado, no, gracias a Dios no lo hicieron y qué bueno que no se atrevieron a tocar la doctrina, pero pues bien, así están, espero esto haya quedado. Pues bien, otra cosa que quiero explicar es que en una ocasión mencioné la palabra patrística en un video. Bueno, pues la patrística es de lo que he venido hablando, ¿no? Es toda la enseñanza y la doctrina de los santos padres de la iglesia. Ya expliqué tanto apologistas como apostólicos. Y la patrología es una rama, digamos, de la historiografía que investiga la vida de ellos. Es decir, la patrología se enfoca en sus personas, dónde vivieron, cuántos años vivieron, dónde murieron, se entiende toda su biografía, en pocas palabras. Y la patrística se enfoca en su doctrina de los santos padres. Por cierto, cuando menciono a los padres apostólicos, se me pasó a mencionarles a San Ignacio de Antioquía, el Policarpo, que sí mencioné, y, eh, y San Clemente de Roma, fueron los tres más importantes contemporáneos a los apóstoles. Se cree que nacieron poco después de la muerte de Cristo, de manera que para cuando murieron San Pablo y San Pedro, ellos ya andaban sobre los 30 años de edad, estos santos padres apostólicos. San Ignacio de Antioquía, pues bueno, le escribió, es muy famosa sus siete cartas, la carta a los Efesios, a los Magnesios, a los Tralianos, a los romanos, a los filadelfos de una iglesia de Filadelfia que se menciona en los capítulos 1 y 2 del Apocalipsis, donde Cristo manda mensajes a las 7 iglesias. Lean, estimados, ese mensaje de Cristo a las iglesias del Asia Menor. Yo la he leído varias veces y no me canso de leer el mensaje, los consejos, las llamadas de atención que nuestro Señor Jesucristo les hace a estas iglesias. Bueno, pues una era la de Filadelfia, también San Ignacio de Antioquía les manda una carta a ellas. La de Esmirna, que también se menciona en las del Apocalipsis, a los esmirniotas, y una carta a Policarpo. Bueno, en estas cartas, San Ignacio de Antioquía habla de mucho de lo que ahorita existe en la Iglesia Católica y que se ve que ya en ese tiempo existía y que se estaba, vamos a decir, pues organizando, ¿no? Ya tal cual. Una es, por ejemplo, el tema pues, por ejemplo, la Eucaristía, ya la menciona en sus cartas, creo que es en la de los Magnesios. Habla también del gobierno ya de la iglesia organizado en diócesis y de cómo pues se debía de obedecer a los obispos, ¿no? Los presbíteros y los diáconos, la obediencia que les deben. También habla en la de Esmirna, es donde menciona por primera vez a la iglesia, la llama la iglesia católica, la iglesia universal. Que entendamos, hermanos, católico no es un nombre, es un adjetivo, así como decimos, es un adjetivo, es una característica que tiene, no es un nombre, no es nombre, es una característica, es un adjetivo calificativo, como decimos en el credo, es no es que sea un nombre, es una característica propia, la unidad de la iglesia. Es santa, es también un adjetivo, es católica y es apostólica. ¿Se entiende? Él fue el primero que le llamó a la iglesia católica, a la iglesia cristiana de aquel tiempo, la iglesia católica. También pues trae en la carta a Policarpo, trae consejos pastorales. Y pues, qué otro detalle menciona en una de estas cartas? Bueno, pues en una de estas cartas le llama a Cristo Dios nuestro Señor Jesucristo. Ya se ve como en aquel tiempo ya ellos entendían que Jesucristo era pues, verdadero Dios y verdadero hombre.
Entonces, pues este fue este gran santo, San Ignacio de Antioquía, contemporáneo, ¿no?, de los apóstoles. Pues bien, miren, insisto, yo quiero insistir mucho en este punto. Cualquier palabra, cualquier frase que no se entienda o que se malinterprete o que les deje una mala impresión, háganmelo saber con toda confianza. Escríbanlo en los comentarios, si es en YouTube o si lo pongo en Facebook, este video, de algún detalle que no entiendan, que se preste a malinterpretación, y con todo gusto lo podemos explicar. Eh, lo que se trata es que se saque provecho de esto, que se conozca a esta doctrina, a esta iglesia pues, tan maravillosa, ¿no? Ese es el fin, ¿no?, de estar dando a conocer el catecismo de San Pío X, que también este es otro detalle que quiero aclarar, porque no quiero que entre como que les quede una especie de impresión también de que hay una contradicción. A ver, ¿por qué tanto menciona al Papa Pío o a tal otro Papa? ¿Y por qué menciona que hay papas que cometieron errores? ¿Y qué tal que el Papa Pío se haya equivocado? No, miren, el catecismo del Papa San Pío X no es que sea bueno, es su magisterio de él, pero el fondo de su doctrina no es que no se la inventó él, es la doctrina de siempre de la iglesia. Lo que hace él es un compendio y luego explicarle en una forma sencilla. Es lo mismo que hace el de Juan Pablo II. La mayoría, sí, yo creo que la gran mayoría es lo que la iglesia siempre enseñó, salvo algunas cosas nuevas que trae, que surgieron después del Concilio Vaticano II, pero en general es enseñanza de siempre de la iglesia, la enseñanza de siempre. No son cosas nuevas. Entonces, esto es precisamente lo que los hace tan provechosos y tan buenos. O sea, San Pío X lo que hizo fue recoger lo que la iglesia siempre enseñó y ponerlo de una manera sencilla y entendible. ¿Sí se entiende? Es decir, si fuera algo que no fuera conforme a la doctrina, pues ni siquiera es magisterio, aun aunque lo hiciera el Papa. Por ejemplo, miren, yo he escuchado decir de expertos que el mejor documento, no sé, el más, pues sí, como contundente, el que tiene más contenido doctrinal profundo de San Juan Pablo II fue su encíclica Veritatis Splendor. ¿Por qué? Porque es bueno, precisamente porque va acorde con toda la tradición cristiana y católica de siempre. En cambio, dos documentos que sacó el Papa Francisco, que son Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans, son contradictorios con el de Juan Pablo II. No solo con él, sino de hecho con lo que la iglesia siempre enseñó. ¿Qué significa aquí? A ver, esta aparente contradicción entre Veritatis Splendor con Amoris Laetitia y Fiducia Supplicans. ¿Cuál es el bueno? Pues el que es acorde con la enseñanza de la Iglesia Católica, con lo que la Iglesia siempre enseñó, con la doctrina de siempre, con la doctrina tradicional de la Iglesia, que es el de San Juan Pablo II. Si los del Papa Francisco se contradicen y los analiza uno y ve que hay cosas que la Iglesia no enseñó nunca, pues no son magisterio, aunque lo haya hecho el Papa Francisco, no son documentos, es decir, dignos de obedecer. Tan es así que afortunadamente aquí en México, pues la conferencia episcopal, y ahorita ese detalle me falta, pues no los contradijo, pero tampoco los ha aplicado así como que vamos a aplicarlos, como que se hizo quizás por miedo a que los castiguen, a lo que ustedes quieran, pero en eso creo que tengo que felicitar a nuestra conferencia episcopal que no los ha difundido, no los ha aplicado en general, esos dos, esos dos documentos, y para que sepan de qué se tratan, para no dar nada por supuesto, el documento Amoris Laetitia del Papa Francisco exhorta a los sacerdotes a dar la comunión, el Santísimo Sacramento del altar, a personas que están en unión libre en pecado mortal, algo que la Iglesia nunca ha hecho en su historia. Entonces, ¿es contrario a la doctrina de la Iglesia? O sea, personas que están en unión libre
en pecado mortal porque están casadas a la iglesia y se separaron. No tengo nada yo contra las personas en estas circunstancias. Entiéndanme, por favor, no me malinterpreten. Tengo familiares en esta situación. Todos mis respetos a quien esté así. Simplemente estamos distinguiendo estas cosas para que la gente las sepa. O sea, que no puede un papa publicar un documento, o si lo publica contradiciéndote con otros de otro papa y sobre todo con la doctrina de siempre, crea confusión. Entonces, aquí dice, entra la cuestión, y bueno, ¿y cuál es el bueno? Pues el que es conforme a la tradición. Entonces, este documento, y para que lo sepan, ¿no? En el que el Papa exhorta a que pues, se dé la comunión indiscriminadamente, así en pocas palabras, en el capítulo 8 de Amores Letitia, yo lo tengo, ese documento, pues es tan voluminoso que haz de cuenta un libro. Entonces, no lo han aplicado aquí en México, afortunadamente en eso felicito a nuestra conferencia episcopal. Y el otro, Fiducia Supplicans, pues que también permite que los sacerdotes bendigan parejas de lesbianas y parejas de hombres homosexuales, no a ellos, no a su unión, lo cual es contrario a lo que la iglesia siempre ha hecho. La iglesia nunca ha enseñado a bendecir al pecado, ningún papa ni nadie en la historia de la iglesia. Entonces también ese no lo han aplicado así, al menos que yo sepa como tal, que lo hayan echado a andar la conferencia episcopal mexicana. No lo contradijeron como si lo hicieron los de África, porque los de África se rebelaron y dijeron toda la conferencia, no solo de algún país de África, sino de todo el continente donde hay católicos, dijeron sus conferencias, nosotros no lo vamos a aplicar. Hicieron una reunión con el Papa Francisco, también con el prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe, y les dijo, ok, ustedes no lo apliquen. A ellos les dio ya como que el permiso de que no lo apliquen. Pero, insisto, lo han aplicado de manera individual algunos sacerdotes, obispos por ahí en el mundo, pero en general todo como que lo han ignorado, ¿verdad? No lo han contradicho tan así de una forma tan de frente, pero no lo han aplicado, y pues qué bueno que no lo hagan, porque ojo, no es que se les niegue la bendición a las personas. Cada sacerdote, cuando hace una misa y termina la misa, nos da la bendición a todos. Y el sacerdote nunca dice, a ver, homosexuales, sálganse, lesbianas, sálganse. No, 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 no. Como personas, la bendición va para todo el que esté allí. ¿Se entiende? Lo que no se puede bendecir es el pecado, porque tampoco se va a bendecir el asesinato, tampoco se va a bendecir, perdón, cualquier otro pecado, ¿verdad? Entonces, para que se entienda, ¿no? Este tema de qué es magisterio. Lo que un papa publique es magisterio en tanto y cuando sea acorde con la doctrina de siempre, con lo que ya expliqué una vez cuando hice la invitación, con lo que la iglesia ha creído y ha enseñado desde siempre, en todo tiempo y en todo lugar. Entonces, las conferencias episcopales, ya esto pues me dio lugar, y ya es lo último que quiero aclarar aquí, porque ya las he mencionado varias veces, es la unión de obispos de un país determinado. Entonces se constituyeron, antes no existían, ya después se constituyeron para que ellas, vamos a decir, fueran dándole la aplicación al magisterio de la iglesia, a las enseñanzas de la iglesia, ya de una forma más focalizada a su realidad local de cada país. Ha traído consecuencias negativas también, eso también lo tengo que decir, porque desde que se surgieron estas conferencias episcopales también, se han ido diferenciando cada vez más la iglesia de un país a la de otro país. Un país aplica ciertas cosas, toma ciertos acuerdos, la de otro país toma otro acuerdo, y va como que cada vez con el paso de los años se va a ir diferenciando más la iglesia católica, vamos a decir, mexicana, a la brasileña, a la argentina, porque pues esto que deciden de manera colegiada, pues va influyendo, y poco a poco se van introduciendo cambios. Por ejemplo, en Estados Unidos, la conferencia episcopal, por lo que yo veo y porque he ido a misas allá, permitieron que la gente, cuando se hinca, siguiera haciéndolo como se hizo desde siempre. Qué bueno, hasta que termina vamos a decir, toda la consagración, hasta que el sacerdote dice, por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y hasta ahí se levanta. Qué bueno. Y sigue manteniendo que se hinque todo mundo cuando dice el sacerdote, este es Jesucristo, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor, todo el mundo se hinca. Desafortunadamente aquí en México ya no se hace así. La gente se levanta a media plegaria cuando, cuando el sacerdote dice, este es el sacramento de nuestra fe, y que contestamos,
anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ahí nos levantamos, pero la plegaria sigue porque allí no se ha dicho amén. Sigue la plegaria, sigue hablando el sacerdote, es decir, desde cuando inició que dijo, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Desde ahí sigue, si fijan, el amén viene hasta cuando se paran en Estados Unidos, hasta que dice, por Cristo, con él y en él. Y ya después decimos todos amén. Hasta ahí terminó, es decir, es más ilógico, a mí se me hace lo que hicieron aquí en México, de levantarnos a medias, cuando va a media vamos a decir, toda la plegaria, este, sí, sí, toda la plegaria eucarística, pues no termina todas las partes que tienen que ver con la liturgia de la Eucaristía en esa parte. Entonces, ya nos levantamos a medias porque no decimos amén, nos quedamos de pie y decimos ya, a la última, pero ya lo decimos de pie. Y pues también cuando se presenta el Cordero de Dios tampoco nos hincamos, no nos mandan pues que se hinque, y la gente pues hace lo que diga el Padre, porque ellos dicen de pie o ya. O sea, yo por lo que entiendo es que nuestra conferencia episcopal lo debió de haber quitado. Yo quisiera saber un día, una vez, no terminé esta frase, pero una vez mencioné cuando les dije, también para que no se haya malinterpretado, que yo estaba ya condenando al infierno a los obispos, les dije, un día en el purgatorio o en el infierno me los voy a encontrar, donde me los encuentren. No terminé la frase, pero yo lo que quería decir ese día, por ahí alguien se debe haber fijado en algún video, que los iba a buscar para entrevistarlos y que me expliquen por qué quitaron que la gente siguiera hincada, por qué pusieron que ya nos levantáramos en ese momento tan sagrado cuando está toda pues sí, vamos a decir, lo más profundo de la misa, a medias, pues, antes de que se digamos el amén, si eso le da más gloria al Señor. En Estados Unidos se conservó, pero desafortunadamente casi en todos los templos de Estados Unidos la gente recibe la comunión, la sagrada hostia, el cuerpo de Jesucristo en la mano. Algo muy irreverente que nunca se hizo en la historia de la iglesia hasta los últimos 50 años. Sí, se dan cuenta. Entonces, esto va haciendo que el hecho esto de las conferencias episcopales, este órgano colegiado de obispos, que son todos los obispos de un país, pues deciden cosas que van, ciertas decisiones se les dejan a ellos, es decir, no es que baje directo de Roma y se aplique tal cual, sino que se les deja ciertas cosas a que ellos decidan, a que la apliquen según ciertos criterios o sus criterios, y pues ya se van como diferenciando. Antes de 1970, cualquier misa en México, China, Japón, África o Europa eran iguales. Ahorita, como ya lo dije el otro día, no solo difieren de país a país, también de diócesis a diócesis, o a veces hasta en la misma parroquia, según el sacerdote que llegue, celebra la misa de manera diferente. Entonces, pues sí, sobre todo por algunos, pues sí, esto es el tema de las conferencias episcopales, son los órganos colegiados formados por todos los obispos de un país que toman decisiones respecto de la vida de la iglesia. Fue la conferencia episcopal mexicana la que decidió pues que no hubiera misas, desafortunadamente, cuando el COVID, lo que nunca había ocurrido en la historia de la iglesia, aún con pestes que de verdad fueron pestes. El COVID fue una cosa pequeña en comparación con otras pestes que de verdad ha habido en la historia de la humanidad, y la iglesia no cancelaba las misas, se tenían que realizar, o al menos la asistencia a misa. Yo sé que misas sí se siguieron celebrando en algunos lugares, ¿no? Sin gente o con muy poquitita gente, pero en general no se cerraron los templos, es lo que quiero decir, o sea, para ser exactos, corrijo, o sea, nunca antes que yo sepa en la historia, y vaya que me gusta investigar y meterme aquí y allí en temas históricos, se habían cerrado los templos por motivos de una sí, de una peste o de una virus, como le quieran llamar, de una epidemia o pandemia. Nunca había ocurrido, y pues fueron las conferencias y fueron las que decidieron, donde no había la costumbre de recibir la comunión en la mano, recibirla cuando ya después se empezaron a abrir, pues que se podía. Y pues bueno, estas cosas que son pues a veces desagradables y que no reflejan lo que existe o lo que hay verdaderamente en el Santísimo Sacramento del altar, el sacramento del cuerpo y la sangre de Cristo. Pues bien, creo que por ahí es todo lo que había por aclarar.
Creo que sí, creo que ya no, ya eran estos detallitos los que quería que supieran. Repito, este catecismo está todo el de San Pío, como todos, el de San Pío X, pues aunque hago mucho énfasis en que es de San Pío, la enseñanza es la de siempre, él es la doctrina de Cristo. El catecismo es de San Pío, pero la doctrina que tiene es la de Cristo y la de los apóstoles. Así, creo que eso me faltaba decir para que quede bien claro y no diga alguien, no, pues los católicos nomás creen en lo que dicen los papas y siguen a los papas. No, 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 no somos papólatras. Tan es así que pues cuando ha sido necesario, pues ¿verdad? A lo mejor peco de irreverencia, pero hasta el Papa Francisco ha salido raspado en mis videos. ¿Verdad? No es cosa mía, es por lo que él mismo, no es que yo le falte respeto, es que él hizo y dijo muchas cosas, pues que confundían a la gente que está mucho al pendiente, la que no, está mucho al pendiente de lo que hacía el Papa, pues quizás no, pero mucha gente sí, como esto que hizo con la Pachamama, ese ídolo feo de madera de la Amazonía, de los indígenas del Amazonas, allá de la región de la Amazonía en Sudamérica, y que el día de la Santísima Virgen del Rosario, con tanta belleza de esta vocación de la Virgen del Rosario, pues hizo una procesión con ella, con este ídolo en el Vaticano, este ídolo de madera, la Pachamama, representa a la madre naturaleza, sí, a la naturaleza, que pues la naturaleza no es alguien, es algo, y algo muy triste. Me dolió mucho ver esto del Papa Francisco. Y pues bueno, entonces estos detalles tenemos que señalarlos que son incorrectos, que no es propio de la iglesia, que no lo enseña la iglesia como tal. Él lo hizo, dará de ello cuenta a Dios, pero no es doctrina de la iglesia. Ni tenemos por eso que venerar a la Pachamama, ni mucho menos, solo porque el Papa Francisco lo hizo. Entonces, quiero que quede esto claro, no es que yo la traiga contra el Papa Francisco, ni mucho menos, simplemente aclaro para la gente que les causa escándalo o tropiezo esto, decirle pues que no, que el Papa Francisco fueron cosas que hizo por su iniciativa él y no refleja la enseñanza de la Santa Madre Iglesia. Pues bien, mis estimados amigos, parientes y conocidos, eran estos detalles los que quería aclarar. Espero que estas cosas pues no nos causen. Espero yo también, ¿verdad? No causarles con algún comentario que aquí haga tropiezo. La iglesia es santa, es católica y es apostólica y pues es la única, es la moderna, vamos a decir, es la actual, no moderna porque no me gusta el tema moderno, es la actual arca de Noé en la que encontramos nuestra salvación. Pues bien, este, un abrazo y pues aquí estaremos oyendo más temas sobre la doctrina de todos los